miraba como diciendo, me parece que esto no va a ocurrir, Y antes ¿no? también, creo que en febrero ya habían alertado sobre este fenómeno, ¿no? Bueno, formalmente buenas noches, Alfredo. ¿Qué tal? Buenas Gracias noches, por ¿cómo estar. estáis? A ver, ¿querés que arranquemos? Tenemos varios datos del trabajo de la CELAC, pero arranquemos por esto último que planteaba Artemio. Si coinciden en la escena que tienen a la foto de hoy, recordemos siempre es una foto, ¿no? De lo que efectivamente hoy refleja la intención de voto, un trabajo muy importante en todo el país, corregime, más de 2.500 casos presenciales. Es tal cual, es un análisis de 3 semanas. Sí. Yo siempre insisto mucho con el tiempo que se realice una encuesta porque preferimos siempre ampliar el tiempo para evitar la estacionalidad del dato. Es decir, durante 3 semanas. Claro, porque si no es demasiado coyuntural. Si Sí. pasan 2 días, esos 2 días pasa una elección y puede un poco modificar o ocurre un hecho o un suceso. Preferimos trabajar 3 semanas, es presencial y es 2.500 casos. Presencial, la ventaja que tiene es que la tasa de rechazo, que además la hemos publicado, Sí. es más baja que la telefónica. Cuando uno hace telefónica tienes que llamar más veces para que te contesten. Es más Claro. fácil colgar el teléfono a un Claro. contestador o incluso si habla alguien. La presencial baja y además puedes observar quién te rechaza. Eso es muy, muy interesante porque observas la persona que no te quiere responder y sobre eso ves si tienes un sesgo Sí. hacia un lado o hacia otro ¿Y sobre hay la un gente sesgo que no. sobre el rechazo? Suele pasar y habitualmente ya tenemos un poco, después de 48 encuestas en América Latina, tienes la capacidad de detectar que si hay un sesgo muy forzado hacia un lugar, puedes modificar, sobre todo jugando con los ponderadores, ¿no? Pero en este caso, afortunadamente, no hay un sesgo exagerado hacia el tema de edad, hacia el tema de género, hacia el tema de región. Fue parejo. Sí, fue relativamente parejo, no tuvimos que tocar tanto y tenemos una ventaja que son las encuestas que yo creo que cualquiera persona que lo haga es que la gente tiene recuerdo del voto pasado, porque fueron hace 2 días, las Sí. PASO. Cuando haces encuesta, hicimos en mayo y teníamos que preguntarle el voto recuerdo del 2019, que tener mucho cuidado, porque además la gente se avergüenza cuando a un gobierno no le va tan bien. Claro, Entonces claro. baja bastante el decirte, ¿A yo lo quién voté. votó? Ahí tienes que tener mucho cuidado. Yo creo que en esta, la de mayo, la de noviembre, que son las 2 últimas encuestas que hicimos antes de esta, ya íbamos detectando el fenómeno Milei. Nosotros veníamos insistiendo, contra viento y marea, que había un sujeto político. No teníamos claro el valor exacto. Yo creo que eso es jugar a algo que a mí no me gusta jugar. A mí nunca leo el 33 mayor que el 32, mayor que el 28. A mí me gusta dimensionar que hay partida, que hay una partida abierta, que hay 3 sujetos políticos que tienen un correlato electoral. Y digo 3 sujetos porque ahí sí que la investigación detecta que los votantes de Patricia Bullrich no son los mismos que los votantes de Javier Milei y viceversa. ¿Por qué no? A ver. Hay diferencias significativas y voy a poner ejemplos. Le preguntamos, por ejemplo, el tema de la dolarización. Sí. ¿Usted está de acuerdo o no? Los de Javier Milei, más del 90%, están de acuerdo con dolarizar. Los de Patricia Bullrich, más del 90%, no están de acuerdo con dolarizar. Le preguntas por la palabra casta. ¿Usted concuerda que la idea de casta es la que ordena un poco la gente de Milei? Más del 90%. Están de acuerdo. La gente Sí. de Patricia Bullrich, digo la gente, los votantes de Patricia Bullrich no están de acuerdo. Si sigo adentrándome en preguntas en la composición etaria, el tema de jóvenes, Milei es un fenómeno que en este momento es muy sólido. El caso de Patricia Bullrich, la gente que más le vota son la gente de más edad. En términos de ingreso, la gente de Javier Milei es mucho más transversal. Los de menos, los del medio, los del más. En cambio, los de Patricia Bullrich son los del medio y los del más. O sea, cuando uno mira las 80 preguntas que hacemos... Pero esto es muy importante entonces para construir una narrativa, para entender que efectivamente puede pasar si es que Patricia Bullrich, con los votantes de Patricia Bullrich en un eventual caso de balotaje, si es que, como dice Artemio, está consolidado entre Massa y Milei. Yo primero añadiría algo. Fíjate, ver. hicimos una pregunta muy interesante, que es, y no la publicamos, la comparto, es, ¿están de acuerdo a los votantes de Milei y de Patricia Bullrich? Suman casi 60%, redondeando, Sí, ¿no? perdón, si podemos volver al bloque anterior mejor, Sí. porque así nos Ahora quedamos vamos a bien con esto los de- porcentajes sí. grandes A, para ir esa- viendo... Ahí está, ahí está. a los que fueron, los que dirían que van a Sí. votar a Milei y a Patricia Bullrich, le preguntamos, ¿estaría usted de acuerdo en que se juntaran? Ajá. Más del 85% te dice que no. Es decir, no hay una predisposición hoy a trasversar el voto. No hablan de segunda vuelta. Yo en esto siempre digo lo mismo, es muy difícil apresurar, y lo decía muy bien Artemio, es muy difícil. Es mucho mejor estudiar la foto de hoy, lo que ha ocurrido desde las PASO, lo que pueda ocurrir en la próxima semana. Yo no hablo de la segunda vuelta, de hecho me niego a hablar de la segunda Bien. vuelta, me centro más en esto. A día de hoy no va a haber un trasvase gigantesco de voto, salvo
que ninguno de acá lo podemos saber, ocurra un hecho político que reordene. Claro. Pero sí es interesante. Para la general, pensando en Para la la general, pero sí hay algo, y aporto todo dato. Los votantes de Patricia Bullrich, cuando le preguntas, ¿usted cree que Patricia Bullrich va a ser la presidenta del país? Esta variable, esta pregunta siempre es la más clave. Para mí es más clave que la intención de voto. A ver. ¿Por qué? ¿Quién cree que va a ser presidente? No a Sí. quién vas a votar. Sí. ¿Quién cree que va a ser presidente? Es el momento de si tú vas a seguir votándola hasta el final. En el fondo lo que le estás preguntando encubiertamente es, ¿te vas a aguantar hasta el final y le vas a seguir dando el voto? Bueno, con Patricia Bullrich es de todos, de los tres primeros, es la más débil. Dicho de otro modo, hay un porcentaje significativo, notable, de sus votantes que ya no creen que ella vaya a ser presidenta del país. ¿Esto qué provoca? Provocaría un marco posible, siempre hablamos de probabilidades, posible, a última hora, los últimos días, que es que exista una suerte de movimiento táctico, de voto útil a Milei para que Massa no entre. Es decir, esto ha pasado en Colombia. Sí. Por ejemplo, Ajá. el votante de Fico Gutiérrez, el uribista, estaba tercero. Sus votantes a última hora dijeron, mi candidato no va a ganar, no va a pasar a segunda vuelta, yo quiero evitar que Gustavo Petro sea el que gane. Claro. Y se dio un desplazamiento que no es un voto más sólido, nítido, no es un voto de verdad, es un voto prestado, muy táctico, muy fenómeno voto útil, que es, en Bolivia nos pasó con el caso de Evo Morales, siempre hay un fenómeno de última hora, sobre todo cuando hay tres. Si hay dos, Claro. en la Argentina en la 19 no había voto útil entre los dos porque competían. Pero cuando hay tres, el tercero, si se queda muy atrasado, yo creo que esto, insisto, no es que el 28% de Patricia Bullrich, no, porque además un votante muy macrista, muy de Juntos por el Cambio, muy identitario. Es muy interesante cuando incluso tú miras, ¿cuánto sacó Juntos por el Cambio en el 2015? En la primera vuelta, 36 puntos. Primera vuelta. En la primera vuelta, en el 2015, sacó 36 puntos. Si te vas a las PASO, sacó mucho menos. Ese es el voto. Ese es el voto que todavía sigue estando. De hecho, otro mito, el voto de Larreta, no, el voto de Larreta está con Patricia Bullrich. Claro, está ahí. En más del 90%. El voto de Juan Grabois, en el 97%, está con Sergio Massa, que también era otro mito. Se van a pelear. No, están juntos. Pero a ver, Alfredo, en el porcentaje que fuere, si efectivamente hay un sector que dice yo no la veo a Patricia llegando y no voy a acompañar hasta el final, prefiero involucrarme en esta definición. Pero por lo que contaste antes, que hay un sector importante de Patricia Bullrich que en un montón de situaciones no está de acuerdo con lo que propone Javier Milei. ¿Qué análisis haces? ¿A dónde irían esos votos? El dilema, como todo, porque esto es un dilema. Aquí no Por hay ejemplo, radicales. El dilema es interesante el que planteas, Pablo, porque yo creo que como le pasa a cualquier votante que tiene más duda en el último momento, la última semana, va a poner en la balanza. Si prefiere que Sergio Massa no entre a un balotaje, que hoy en día yo coincido con lo que planteaba Artemio, es lo más probable, no es un escenario binario, sí. va a ocurrir seguro porque es imposible saber qué va a ocurrir seguro. Pero es cierto que este votante hay un porcentaje. Otro es que no le gustan. Y entonces, ¿qué será? Que probablemente, y eso lo tenemos muy bien cruzado, hay un porcentaje de los de Patricia Bullrich, un porcentaje que sí se acerca un poquito más a Milei, un poquito. O sea, de los 28 puntos hay unos 3, 4 puntos. Digo, puntos es un pedacito, el valor no es Sí. preciso, ¿no? Nunca, por favor, leamos una encuesta con Está hiperprecisión de un dato, no tiene Claro. sentido. Hay un sector minoritario de Patricia Bullrich que sí estaría dispuesto a última hora a pasarse. Ya le preguntamos, te dice que sí, Sí. fundamentalmente por el voto útil y porque no tiene tanta animadversión, pero la tiene, por eso no va a votarlo por ahora y por eso en las PASO. Además, esto es una encuesta, pero si podríamos mirar las PASO. Si pasaron hace 2 días, las PASO pasó algo muy parecido. Por lo tanto, el votante de Juntos por el Cambio no fue a Milei. ¿Se quedó con Larreta o se quedó con Patricia Bullrich? Yo creo que ahí es donde está la verdadera disputa. Y el otro caso es el de Sergio Massa, que es muy interesante, A ver. como cuando uno analiza las medidas tomadas en el último mes, la ven con buenos ojos. Ojo, cuando la ven con buenos ojos, una parte de la ciudadanía, no la totalidad, una parte... Como siempre, yo creo que el barrio es infinitamente más lúcido que todos nosotros juntos. La gente te dice, está bien, es poco, pero es lo máximo. O sea, matiza. Porque no son todo o nada. No es que van a decir, estas medidas van a resolver el problema de la economía mundial y el problema de la economía argentina. No. La gente en el barrio, en la casa, tiene criterio. Y hay gente que se quedó en casa, en las PASO, y que ahora va a ir a votar, porque yo ya estimo que va a ser entre 4 y 6 puntos, como mínimo, que va a estar votando en primera vuelta y que no votó en las PASO. Pero no solo lo dice la encuesta, lo dice la historia comparativa entre las PASO y primera vuelta. Siempre hay un diferencial entre 4 o 6 puntos, ¿no? Hablo en términos más promedio. Estos que van a ir a votar sí o sí,
hay un par de puntitos, que ya ven las decisiones de Sergio Massa, que ha provocado que todo el mundo hable de eso. Sí. No solo la agenda mediática opositora, no solo la gente opositora en el Congreso, lo más importante, ¿no tienen algún familiar que no le hayan preguntado cómo el IVA en la tarjeta, con cuál pago, claro. cómo me la devuelve? Se instaló como agenda. Permeó. A ver, ahí tenemos otra placa, otro dato, que es el de la casta, que recién lo veíamos un poquito de pasada. Sí. Hay una consulta respecto de cómo se lee efectivamente ese fenómeno. Ahí lo vamos a ver. ¿Por qué hicieron esta pregunta? ¿Son los políticos una casta y de este resultado qué sacan? ¿Qué leen? Nosotros, fíjate que es Esperá, veamos interesante. el resultado. ¿Son los políticos una casta? Lo que ves en azul, que es la mayoría, dicen no es cierto que los políticos sean una casta. Como en todo hay buenos y malos políticos. Y los que están en rojo te dicen todos los políticos son una casta, sería mejor que gobierne gente común. Nosotros la suerte de una presencial es que puede hablar con alguien durante 15 minutos. Aproximadamente. Es el tiempo máximo sobre el cual te sostiene una conversación alguien para contestarte todo esto. Lo interesante es que le preguntamos muchas más cosas. En 15 minutos te da Claro. tiempo a decir más que la intención de voto. ¿Qué nos permite ver, por ejemplo, cuando aseverábamos en mayo que Milei era un sujeto político sólido y ahora decimos que es sólido? Es porque observas en muchas preguntas que están realmente sintonizando con Milei y ese 37.2, fíjate que te daría incluso lo que otras encuestas, que yo miro todas, te estaría dando como dato de Milei. Por lo tanto, el dato de Milei yo creo que oscila entre el 33 y el 36, 37. Pero no solo con esta, porque ahí la gente que está mayoritariamente son los de Javier Milei. Todo el resto de votantes de Massa y de Patricia Bullrich piensa esto. Pero cuando le preguntas, Milei es inestable emocionalmente, una pregunta que también se ha discutido Sí. en la agenda Sí. mediática, el valor es parecidísimo. Cuando tú le preguntas, dime las debilidades de Javier Milei o no tiene. El no tiene es 35. Estoy redondeando para no marear con tanta cifra. El 65 te dice es un violento, es un chanta y es un machista. ¿Eso significa que hay un techo de Milei? Lo interesante que Milei es un sujeto político, electoral, que tiene una base muy sólida. Yo en esto no he subestimado jamás, a día de hoy, no sé Sí. qué va a pasar en 2 años, pero a la vez que digo eso, también la sociedad argentina, una buena parte, 60, 65, eso es lo de menos, le está diciendo hasta acá. Hasta acá. No queremos para la Argentina. De hecho, esto no es con una encuesta. Ya en las PASO le dijo hasta acá. No solo el 70% que no le votó, sino toda la gente que no le fue a votar, que se quedó en casa. Sí. Claro. O sea, hay una parte de la Argentina que a Javier Milei le ha dicho hasta aquí llegamos. Veremos. Yo creo que el techo político que él tiene va a ser verdaderamente rígido. Electoralmente siempre es más maleable por el voto útil, porque al final se puede mover. Pero yo creo que el techo político es relativamente rígido para Milei. Súper interesante como siempre. Alfredo, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Hacemos un corte, ya venimos.